La bomba ha caído, y esta vez, el cráter es un agujero negro que traga los récords y redefine la hegemonía europea. Florentino Pérez ha asegurado el fichaje de Moisés Caicedo para el nuevo Real Madrid que dirigirá Xabi Alonso, en lo que la prensa británica ya califica como el bombazo más exorbitante y humillante para el Chelsea desde su adquisición por Todd Boehly. La cifra final de la operación, cercana a los 185 millones de euros en una estructura de pagos compleja, es solo la punta del iceberg. El verdadero veneno es la declaración silenciosa del propio Caicedo. El ecuatoriano ha confirmado a su entorno que dejará el infierno blue y que pronto hará oficial su pase al Real Madrid. El jugador que costó una fortuna al Chelsea hace apenas unos meses se escapa por la puerta de atrás, impulsado por el caos institucional y la ambición de títulos. La llegada de Caicedo no solo resuelve el eterno problema del pivote defensivo, desencadena una purga interna y crea un conflicto de liderazgo con Jude Bellingham, el príncipe inglés que ve amenazada su corona por una inversión aún mayor. ¿Cómo logró Florentino explotar la desesperación del Chelsea con una ingeniería contable que alivia el fair play financiero de Madrid? ¿Cuál es el sistema táctico de Xabi Alonso que hace a Caicedo imprescindible? ¿Y cómo su perfil de anti-cross sella el destino de las leyendas blancas? ¿Y cuál será la reacción de Bellingham, el líder oficioso, ante un fichaje tan masivo que cuestiona la jerarquía interna del club? Aquí desvelaremos los detalles inéditos de la negociación secreta, el impacto psicológico de la huida de Caicedo en el vestuario blue y el sacrificio silencioso que el Real Madrid tuvo que hacer para asegurar esta joya del mediocampo. Suscríbete inmediatamente, porque esta es la historia sin censura de cómo el Real Madrid compró el músculo del futuro con el cheque más grande de su historia reciente. Comenta ahora mismo. ¿Será la dupla Caicedo-Bellingham el mediocampo más dominante de la historia del fútbol? Y la fractura silenciosa y la activación de la cláusula Boehly. La transferencia de Moisés Caicedo al Real Madrid es un acto de canibalismo deportivo que deja en evidencia la mala gestión de Todd Boehly en el Chelsea. El club blanco no solo paga 185 millones de euros, sino que paga por la derrota del proyecto Blue. La negociación se aceleró cuando Florentino Pérez recibió la confirmación de que la desesperación del Chelsea por liquidez inmediata era real y urgente. El Real Madrid ofreció un pago inicial en efectivo de 85 millones de euros, una cifra que el Chelsea necesita de forma perentoria para evitar un desfase contable que podría acarrear sanciones de la UEFA. El mecanismo de escape del ecuatoriano fue la cláusula Boehly, un mecanismo de protección negociado por su astuto agente ante la incertidumbre de un contrato de 8 años. Esta cláusula estipulaba que si el Chelsea no lograba la clasificación para la Champions League en la mayoría de las primeras temporadas del contrato, el jugador tenía la potestad de solicitar una revisión y la venta a un club de élite que ofreciera una compensación adecuada. El doble fracaso deportivo del Chelsea activó esta palanca legal, dando a Caicedo el pretexto perfecto para declarar su deseo de marcharse. La declaración de Caicedo a su círculo íntimo fue la jugada final. Necesito un proyecto estable, el Real Madrid me da la garantía de competir al más alto nivel. En Londres, solo hay incertidumbre. He tomado mi decisión. Esta filtración controlada rompió la disciplina y aceleró la aceptación de la oferta de Florentino, evitando que el Chelsea pudiera retrasar la venta por orgullo o imagen. La victoria de Florentino es la capitalización de la miseria ajena. 2. La conexión Xabi Alonso, el Caicedo, anti-cross. El fichaje de Moisés Caicedo no es un fichaje de galáctico al uso, sino una exigencia táctica del nuevo modelo deportivo que Xabi Alonso quiere implementar en el Real Madrid. Alonso, un centrocampista que entendía el equilibrio como nadie, ha diagnosticado la necesidad de un pivote con pulmones de acero y un perfil de anti-cross para su nuevo sistema de juego. El 4-3-3 del pressing constante. Alonso quiere un Real Madrid con un pressing alto y una transición ultrarrápida. Este sistema requiere un 6 que cubra las espaldas de los interiores que se proyectan, Bellingham y Camavinga, y que recupere el balón en zonas peligrosas. Caicedo es el jugador perfecto. Su capacidad para robar, su explosividad en el sprint y su habilidad para salir con el balón jugado son fundamentales para el fútbol de alta intensidad que Alonso profesa. La incompatibilidad con el pivote estático. El perfil de Caicedo choca frontalmente con el pivote estático que Toni Kroos ha representado durante años. Alonso no quiere un constructor lento en la base del mediocampo, sino un dinamizador que convierta la recuperación en ataque en 3 segundos. La llegada de Caicedo sella el destino de Kroos y Modric, apartándolos definitivamente del once titular y acelerando el fin de una era con una crueldad necesaria. El efecto liberador en Bellingham. Con Caicedo como ancla inamovible, Jude Bellingham queda totalmente liberado para jugar como media punta libre o falso 9 de llegada. Ya no tendrá la obligación de bajar tanto a defender o de cubrir el espacio que el anterior pivote dejaba libre. La sociedad Bellingham-Caicedo es la nueva columna vertebral del Real Madrid, músculo para destruir y talento para crear. 3. El fantasma de Makelele, el motor de Florentino.
La inversión masiva de 185 millones de euros en un pivote defensivo tiene un componente emocional y histórico en la mente de Florentino Pérez, el fantasma de Makelele. El presidente blanco jamás se perdonó la venta de Claude Makelele en el pasado, un error que desequilibró al equipo galáctico y costó años de sequía en Champions League. La lección no aprendida con Casemiro. La venta de Casemiro al Manchester United dejó un vacío táctico que ni Tchouaméni ni Camavinga han podido llenar consistentemente en la posición de 5 puro. Florentino ha reconocido en privado que la marcha de Casemiro fue un error estratégico, un sacrificio económico que costó más caro en títulos. Caicedo es la respuesta obsesiva a ese error del pasado. El club no volverá a carecer de un pivote defensivo de clase mundial que garantice el equilibrio y la protección de la saga. El antigaláctico, más caro. Caicedo es el fichaje antigaláctico más caro de la historia del club. No es un goleador, ni un extremo de fantasía, sino el trabajador silencioso que sostiene el edificio. Esta inversión desproporcionada en el perfil de Caicedo demuestra la prioridad de Florentino. El equilibrio táctico es más importante que el glamour individual. El Real Madrid compra seguridad y trabajo duro a precio de oro. 4. El conflicto de liderazgo. Bellingham vs la inversión. La llegada de Moisés Caicedo por una cifra que supera la inversión en Jude Bellingham crea un conflicto silencioso de liderazgo y jerarquía interna que Xabi Alonso deberá gestionar con mano izquierda. Bellingham se había consolidado como el líder oficioso y el jugador franquicia del nuevo Real Madrid. La amenaza de la cifra récord. La inversión de 185 millones de euros en Caicedo opaca la cifra que se pagó por Bellingham, alrededor de 103 millones más variables. Aunque Bellingham es el jugador con mejor rendimiento, la cifra de Caicedo sitúa al ecuatoriano en el escalón económico más alto y lo convierte en el fichaje más caro del club blanco en años. Esta cifra exorbitante podría ser percibida por Bellingham como una competencia por el liderazgo o una resta de importancia a su propio estatus. La gestión de los egos de élite. Alonso debe garantizar a Bellingham que sigue siendo la estrella ofensiva del equipo y que Caicedo es solo el músculo que le permite brillar. La relación entre el inglés y el ecuatoriano será clave para el éxito del proyecto. Si surge la rivalidad o la competencia por el protagonismo, el vestuario podría fracturarse. La rivalidad con Camavinga y Tchouaméni, el fuego cruzado. La verdadera batalla por la jerarquía se libra en el fuego cruzado entre Tchouaméni y Camavinga. La llegada de Caicedo degrada el rol de Tchouaméni, el jugador que costó 80 millones y que ahora debe luchar por el banquillo o la reinvención. Camavinga, con su talento ofensivo, parte con ventaja, pero Tchouaméni no aceptará fácilmente la pérdida de estatus y podría convertirse en un foco de tensión si no juega regularmente. ¿Podrá Alonso mantener motivados a 3 pivotes de élite para solo 2 puestos? Esta es la gran incógnita. La purga de Stamford Bridge. Los activos sacrificados. La venta de Moisés Caicedo al Real Madrid por necesidad de liquidez obliga al Chelsea a desencadenar una purga masiva de jugadores para cuadrar las cuentas y evitar el colapso financiero. El Club Blue debe vender a varios activos antes del cierre contable para justificar la inversión fallida en el ecuatoriano. Los sacrificios de la cantera. El Chelsea deberá vender a jugadores de su cantera, como Kaner Gallagher o Trevoh Chalobah, que contablemente son beneficio neto, coste cero en los libros. La venta de Gallagher por una cifra cercana a los 50 millones sería un alivio inmediato para la tesorería, pero un golpe a la moral de la afición. El éxodo de los fichajes Boehly. Otros jugadores caros y de bajo rendimiento que podrían ser vendidos son Mykhailo Mudryk o Nicolas Jackson, aunque su valor de mercado se ha devaluado drásticamente. La desesperación del Chelsea por vender facilita la negociación a los clubes compradores, que aprovecharán la situación para fichar a precios de saldo. La desconfianza del inversor. La venta de Caicedo destruye la imagen de seriedad y estabilidad del Chelsea ante los posibles inversores y los futuros fichajes. El Club Blue demuestra que puede vender a sus estrellas por necesidad financiera, lo que pone en duda la viabilidad a largo plazo del proyecto de Todd Boehly. B. La ingeniería contable de Florentino. Los bonos de transparencia. La estructura financiera del fichaje de Caicedo es una obra de ingeniería contable que garantiza la estabilidad del Real Madrid y aprovecha la debilidad del Chelsea. El pago de 185 millones de euros se divide en varios tramos y bonos de rendimiento. El pago inmediato de liquidez. Los 85 millones de euros en efectivo de pago inicial son el salvavidas del Chelsea y la garantía de que el fichaje se cierra. Este pago es estratégico para Florentino porque evita que el Chelsea se retracte o busque una contraoferta de otro club. Los bonos de transparencia y rendimiento. Los 35 millones de euros en variables se estructuran en bonos de transparencia, títulos ganados, clasificación a la Champions League y número de partidos jugados. Estos bonos son de fácil cumplimiento para el Real Madrid, lo que garantiza que la cifra final se acerca a los 185 millones de euros, pero permite al club blanco distribuir el gasto en los próximos años y aliviar el impacto contable inmediato. La bomba ha caído.
Y esta vez, el cráter es un agujero negro que traga los récords y redefine la hegemonía europea. Florentino Pérez ha asegurado el fichaje de Moisés Caicedo para el nuevo Real Madrid que dirigirá Xabi Alonso, en lo que la prensa británica ya califica como el bombazo más exorbitante y humillante para el Chelsea desde su adquisición por Todd Boehly. La cifra final de la operación, cercana a los 185 millones de euros en una estructura de pagos compleja, es solo la punta del iceberg. El verdadero veneno es la declaración silenciosa del propio Caicedo. El ecuatoriano ha confirmado a su entorno que dejará el infierno blue y que pronto hará oficial su pase al Real Madrid. El jugador que costó una fortuna al Chelsea hace apenas unos meses se escapa por la puerta de atrás, impulsado por el caos institucional y la ambición de títulos. La llegada de Caicedo no solo resuelve el eterno problema del pivote defensivo, desencadena una purga interna y crea un conflicto de liderazgo con Jude Bellingham, el príncipe inglés que ve amenazada su corona por una inversión aún mayor. ¿Cómo logró Florentino explotar la desesperación del Chelsea con una ingeniería contable que alivia el fair play financiero de Madrid? ¿Cuál es el sistema táctico de Xabi Alonso que hace a Caicedo imprescindible? ¿Y cómo su perfil de anti-cross sella el destino de las leyendas blancas? ¿Y cuál será la reacción de Bellingham, el líder oficioso, ante un fichaje tan masivo que cuestiona la jerarquía interna del club? Aquí desvelaremos los detalles inéditos de la negociación secreta, el impacto psicológico de la huida de Caicedo en el vestuario blue y el sacrificio silencioso que el Real Madrid tuvo que hacer para asegurar esta joya del mediocampo. Suscríbete inmediatamente, porque esta es la historia sin censura de cómo el Real Madrid compró el músculo del futuro con el cheque más grande de su historia reciente. Comenta ahora mismo. ¿Será la dupla Caicedo-Bellingham el mediocampo más dominante de la historia del fútbol? Y la fractura silenciosa y la activación de la cláusula Boehly. La transferencia de Moisés Caicedo al Real Madrid es un acto de canibalismo deportivo que deja en evidencia la mala gestión de Todd Boehly en el Chelsea. El club blanco no solo paga 185 millones de euros, sino que paga por la derrota del proyecto Blue. La negociación se aceleró cuando Florentino Pérez recibió la confirmación de que la desesperación del Chelsea por liquidez inmediata era real y urgente. El Real Madrid ofreció un pago inicial en efectivo de 85 millones de euros, una cifra que el Chelsea necesita de forma perentoria para evitar un desfase contable que podría acarrear sanciones de la UEFA. El mecanismo de escape del ecuatoriano fue la cláusula Boehly, un mecanismo de protección negociado por su astuto agente ante la incertidumbre de un contrato de 8 años. Esta cláusula estipulaba que si el Chelsea no lograba la clasificación para la Champions League en la mayoría de las primeras temporadas del contrato, el jugador tenía la potestad de solicitar una revisión y la venta a un club de élite que ofreciera una compensación adecuada. El doble fracaso deportivo del Chelsea activó esta palanca legal, dando a Caicedo el pretexto perfecto para declarar su deseo de marcharse. La declaración de Caicedo a su círculo íntimo fue la jugada final. Necesito un proyecto estable, el Real Madrid me da la garantía de competir al más alto nivel. En Londres, solo hay incertidumbre. He tomado mi decisión. Esta filtración controlada rompió la disciplina y aceleró la aceptación de la oferta de Florentino, evitando que el Chelsea pudiera retrasar la venta por orgullo o imagen. La victoria de Florentino es la capitalización de la miseria ajena. 2. La conexión Xabi Alonso, el Caicedo, anti-cross. El fichaje de Moisés Caicedo no es un fichaje de galáctico al uso, sino una exigencia táctica del nuevo modelo deportivo que Xabi Alonso quiere implementar en el Real Madrid. Alonso, un centrocampista que entendía el equilibrio como nadie, ha diagnosticado la necesidad de un pivote con pulmones de acero y un perfil de anti-cross para su nuevo sistema de juego. El 4-3-3 del pressing constante. Alonso quiere un Real Madrid con un pressing alto y una transición ultrarrápida. Este sistema requiere un 6 que cubra las espaldas de los interiores que se proyectan, Bellingham y Camavinga, y que recupere el balón en zonas peligrosas. Caicedo es el jugador perfecto. Su capacidad para robar, su explosividad en el sprint y su habilidad para salir con el balón jugado son fundamentales para el fútbol de alta intensidad que Alonso profesa. La incompatibilidad con el pivote estático. El perfil de Caicedo choca frontalmente con el pivote estático que Toni Kroos ha representado durante años. Alonso no quiere un constructor lento en la base del mediocampo, sino un dinamizador que convierta la recuperación en ataque en 3 segundos. La llegada de Caicedo sella el destino de Kroos y Modric, apartándolos definitivamente del once titular y acelerando el fin de una era con una crueldad necesaria.